Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos juntos con un video nuevo, buscando una perlita bíblica diferente. Quizá hoy, ¿no es cierto? Hacía rato que no grababa un videíto con esta cuestión de las fiestas y todas las visitas y bueno, y todas las cosas que uno hace para esta época. Y bueno, estaba, no porque no estuviese buscando perlitas bíblicas, siempre las estoy buscando, siempre leyendo la palabra de Dios. Es más, estoy haciendo un devocionario, en algún momento va a salir, estoy escribiendo mis devocionales y bueno, y allí es donde también estoy buscando las perlitas bíblicas. Y en esta ocasión, mis amados, yo quiero hablar acerca de un lugar que todos nosotros tenemos, los cristianos, y es un lugar, una habitación, un lugar de autoridad, ¿sí? Entonces, yo llamaría a esta perlita permanecer o permanece en tu autoridad. Tomando allí en el primer capítulo de la epístola a los Efesios, cuando Pablo les habla allí en el capítulo 1, los versos 20 y 21, que habla de esta posición que nosotros tenemos, ¿verdad?, con Cristo. Bien, yo me quiero referir un poquito a este lugar de autoridad que tenemos nosotros los cristianos. Pero ¿qué pasa? Este lugar de autoridad que nos fue dado por Dios, en un momento, ¿no es cierto?, de la vida, de la historia que todos conocemos, fue entregado a Satanás por Adán, ¿no es cierto? Adán y Eva, por ejemplo, fueron las personas que más autoridad tuvieron alguna vez en esta tierra, ¿no es cierto?, como seres humanos. Ellos tenían bajo su autoridad todas las cosas, todo estaba bajo su autoridad. Pero bueno, en algún momento ellos cedieron esa autoridad al diablo, por el pecado, por la caída, ¿no es cierto?, por errar al blanco. Pero gracias a Dios que hubo un segundo Adán, que el Hijo de Dios vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y Él recuperó ese lugar de autoridad, lo recuperó para nosotros. Entonces, hoy nosotros lo tenemos. Pero ¿qué pasa? El enemigo de nuestra alma lo que quiere es que nosotros se lo cedamos nuevamente. Entonces, trata de alguna manera, o de muchas maneras, de tentarnos, de atraernos a cosas pecaminosas. O sea, él trata de hacernos caer en pecado para que nosotros le volvamos a ceder ese lugar de autoridad. Y lógicamente, cuando no puede hacernos caer en pecado, porque nosotros estamos en santidad, tratamos de vivir como Dios quiere que vivamos, ¿qué hace él? Bueno, trata de intimidarnos, porque también intimidándonos, él puede llegar a conseguir que nosotros le cedamos voluntariamente ese lugar de autoridad que él tanto quiere tener, ¿no es cierto? Y yo estaba leyendo en un libro y leía de un predicador que él contaba, ¿no es cierto?, su experiencia, que a él le pasó algo así, ¿no es cierto? Por eso él lo enseñaba. Dice que él estaba dando unas conferencias estaba haciendo unas reuniones como invitado en una iglesia X, no recuerdo cuál, en algún momento, y dice que estaban teniendo unas reuniones maravillosas. Dios estaba haciendo cosas, pero como cuando realmente buscamos a Dios y estamos en su voluntad, y Él hace cosas grandes y maravillosas. Pero dice que un día de esos, una de esas noches, él dice que se dio vuelta hacia los músicos que estaban en la plataforma, había como 20 músicos, y dice que él dijo de repente, de parte del Espíritu, sintió, así de decirlo, que había pecado en la plataforma, había pecado en ese lugar, y que si la persona que estaba en esa situación no se arrepentía,
dijo el predicador, iba a ser expuesta y además de ser expuesta iba a ser removida. Bueno, pasó. Esa noche Dios hizo cosas maravillosas y pasó. Ahora bien, al otro día, dice este hombre, cuenta, que él estaba en la oficina del pastor, charlando con el pastor, antes de que le toque subir a la plataforma, ¿no es cierto? Estaba allí haciendo tiempo, digamos. Ya la reunión estaba en marcha. Y dice que de pronto entró un diácono, un anciano, alguien de la iglesia, a la oficina y le dijo, les informó que realmente la gente de la plataforma, los músicos, los ministros de alabanza, estaban muy enojados con el predicador porque dijeron él había sido muy duro con ellos y ellos se sentían como ofendidos, como avergonzados, porque dice él debería haberles hablado no en público, sino llamarlos aparte, hablarles. Sin embargo, él soltó así la palabra, pero él lo soltó de parte del Espíritu, cuando Dios le dijo que lo dijese. ¿No es cierto? Bueno, bien, lo que este hermano no se dio cuenta, ¿no es cierto?, es que esto que estaba pasando era un ataque de intimidación hacia él. Él no se dio cuenta de esta sutileza, ¿no es cierto? Claro, de hecho el enemigo no estaba contento con lo que estaba pasando. Estas reuniones hermosas, de victoria, Dios estaba haciendo cosas maravillosas y ¿qué enemigo va a estar contento con eso, no es cierto? Entonces, de alguna manera, cuando vos, mi hermano, cuando yo, estamos siendo utilizados grandemente por Dios, cuando estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, el enemigo va a tratar de frenar tu obra, va a tratar de pararte de alguna manera, va a tratar de que esto no continúe porque a él no le está gustando, no quiere que Dios se manifieste, que las almas le sean quitadas y que Dios se esté llevando toda la gloria, ¿no es cierto? El enemigo no quiere eso y va a tratar por todos los medios de hacer algo que frene esta situación. Muy bien. Entonces, dice que, bueno, él fue a predicar, subió a la plataforma. Él de hecho tenía dos opciones, ¿no es cierto? Él podía ceder a la intimidación y se podía echar atrás, ¿no es cierto?, de lo que había dicho a los ministros de alabanza, o bien, o sea, si hacía eso perdía su lugar de autoridad, o bien también él podía permanecer en lo que había dicho, estar firme y quebrar de esa manera la intimidación de ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, él subió a la plataforma porque de hecho sabemos que Dios quiere que nosotros caminemos en nuestra autoridad, en la autoridad que Él nos ha dado. Él subió, pero dice que fue terrible lo que pasó, porque en realidad no pasó nada. Es decir, había una pesadez espiritual, había, no sé, era algo tremendo. Los que hemos predicado, los que hemos subido en la plataforma a cantar, a orar, a predicar, a enseñar, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Aún las personas que están abajo también se dan cuenta y saben, pero lógicamente el que está arriba y tiene que ministrar y tiene que hacer que Dios lo utilice y que pasen cosas, porque para eso uno se subió a una plataforma, ¿verdad?, a un púlpito. Es tremendo, es tremendo. Este hermano cuenta que, bueno, no pasó nada esa noche y dice que él estuvo tan mal. De hecho, terminó la reunión, se fue para el hotel donde estaba parando. No podía más. Le preguntó a Dios, ¿por qué no te manifestaste? ¿Por qué no hiciste nada? Es que esa gente no va a querer volver mañana. Le dijo, de hecho, ni yo quiero volver. Tremenda la situación, ¿verdad? Bueno, de más está decir, mis hermanos, que el hermano hizo lo que haríamos cualquiera de nosotros, Oró, alabó al Señor, reprendió al diablo toda la noche, estuvo orando, reprendiendo, bueno.
con todo lo que oró, con todo lo que alabó, con todo lo que le pidió al Señor, qué sé yo, él pensó que la noche que seguía, bueno, todo iba a cambiar y esto se iba a romper, ¿verdad? Y así fue a predicar. ¿Qué pasó? Igual. Cuando subió este hombre al púlpito, a la plataforma, dice que era peor que el día anterior. Peor. Fue una cosa tremenda, una pesadez, una dureza. Yo me imagino, pobre hermano, ¿no? Lo que él querría remarla para que se manifieste la presencia de Dios y no pasaba nada. Bueno, de hecho, no quiso seguir de esta manera, entonces dijo, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar porque aquí está pasando algo. Hay algo que no está bien, dijo, así que necesitamos orar. Dice que toda la congregación se puso de pie y comenzaron a orar, a guerrear, a atar, a reprender. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ora toda la iglesia en conjunto, en una misma dirección, basados en el acuerdo, ¿no es cierto? Y con toda la fe que cada cual liberaba o libraba en la oración, lógicamente la intimidación, mis amados, quedó expuesta. Y de pronto dice que Dios le dijo al predicador, estás intimidado por las personas en la plataforma que están detrás tuyo. ¡Wow! Pero no solo eso, le dijo, has sido derribado de tu posición de autoridad. Y se ha apagado en ti el don de Dios. Fíjense, qué tremendas tres cosas, hermanos. Cuando nosotros somos intimidados, ese espíritu de intimidación, que no es más ni menos, que el espíritu de Jezabel, operando en acción, cuando nosotros somos intimidados, pasa esto. Nos bajamos del lugar de autoridad, lo perdemos. ¿Por qué? Porque no tenemos asidero, perdemos el rumbo, se nos fue de lugar la brújula. Entonces, este hombre le había pasado esto. Estaba intimidado por las personas que tenía atrás y esto hacía que el hermano no pueda fluir. Se había apagado el don de Dios en él, el don de maestro, el don de predicar, el don de evangelista, no sé cuál era el don que Dios estaba utilizando en él, pero ese don se había apagado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él había perdido su posición de autoridad al ser intimidado por este espíritu de Jezabel. Entonces, ¿cuál es la perla bíblica, verdad? Cuando nosotros cedemos, mis amados, nuestra autoridad, perdemos efectividad en el espíritu. Por tanto, cuando Dios nos muestra este problema, debemos quebrar inmediatamente en el nombre de Jesús este poder de intimidación sobre nosotros. Y cuidado, porque a veces aquellos que están intimidados no se dan cuenta de que lo están, no se dan cuenta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la intimidación está camuflada, pero bueno, sus efectos se hacen notar. ¿Cuáles son sus efectos? Depresión, confusión, pérdida de fe. Claro, se apaga el don de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante, mis hermanos, primero y principal, que entendamos que nosotros tenemos una posición de autoridad que Dios nos ha dado. Como creyentes en Cristo, ¿no es cierto? Y esa posición de autoridad es la que el enemigo quiere constantemente y continuamente. Él quiere recobrar esa posición de autoridad. Entonces, es importante que conozcamos el lugar de autoridad y también que funcionemos en él, porque Dios quiere que nosotros funcionemos en ese lugar de autoridad que Él nos ha dado y que nunca lo perdamos. Judas perdió para siempre
su lugar de autoridad. Y como dije antes también, Adán lo perdió. Pero Adán perdió más que su posición de autoridad, porque realmente todo fue afectado, todo lo que estaba puesto bajo su cuidado fue afectado. Y ojo, hermanos, que nosotros también, a nosotros también nos puede pasar, que si nosotros perdemos nuestro lugar de autoridad, todo lo que está bajo nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad, que son a veces las almas, las ovejas del Señor, que Él compró con su preciosa sangre, puede ser afectado. Y nosotros un día tendremos que dar cuenta por eso. Entonces, gracias a Dios, ese lugar de autoridad que Adán perdió, que se lo cedió al enemigo, Jesucristo lo recuperó para nosotros, ¿verdad? Y Pablo oró por nosotros para que conociésemos la supereminente grandeza de su poder, dice Pablo ahí en Efesios 1, 20 y 21, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual, dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora bien, preguntamos, ¿dónde están esos lugares celestiales y qué posición tienen? Por ejemplo, podrías preguntar vos. Bueno, la respuesta, mi amado, está en Efesios 1:21 y ahí dice que esa posición que vos tenés y que yo tengo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tremendo. Y Jesús nos dijo también allí en Lucas, ¿no es cierto? Les doy potestad sobre todas las cosas y nada os dañará. Nada. Nos dio autoridad, nos dio potestad para pisar, para hollar serpientes y escorpiones y nada nos va a dañar. Entonces, así como hizo en el Edén con Adán, Satanás busca en este tiempo desplazarnos, mis amados, de ese lugar de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque él lo quiere recuperar. Pero Pablo, que tanto tenemos que leer y estudiar las epístolas de Pablo, él nos recomendó: no deis lugar al diablo. Y en muchas cosas, a veces, tenemos que tener mucho cuidado en darle lugar al diablo. Por ejemplo, nosotros como padres, si nosotros como padres transgredimos los mandamientos de Dios, mira mi hermano, mira papá o mamá, que podés estar escuchando este video, es cuestión de tiempo, nada más, para que nuestros hijos sigan el mismo camino que los padres han tomado. ¿Por qué? Porque los padres, el padre, la madre o los padres, ambos, han perdido su lugar de autoridad y entonces han dejado a sus hijos vulnerables al enemigo o vulnerables ante el enemigo. Entonces, qué bueno es que nosotros realmente pensemos en esto, mis hermanos, porque ya no se trata de nosotros nada más. Así como cuando Adán perdió su lugar de autoridad, todo fue afectado, así si nosotros cedemos al enemigo nuestro lugar de autoridad, todo lo que está a nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, todo eso, nuestros hijos, las ovejas que Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar, todo eso va a ser afectado y no va a pasar mucho tiempo para que ocurra. Así que yo te recomiendo, porque me recomiendo primero a mí misma, que cuidemos nuestro lugar de autoridad. Porque mira, amado, amada, Satanás descaradamente trata de que pierdas ese lugar que Cristo le quitó, que Adán le había dado y Cristo le quitó y nos lo dio a nosotros, la iglesia, su cuerpo. Así que
permanece mi hermano, mi hermana, y permaneceré yo también en mi lugar de autoridad para poder fluir en él. Y tengamos cuidado de esas artimañas y artilugios del enemigo con ese espíritu inmundo jezabélico de intimidación que a veces utilizando a personas que están con nosotros, a las cuales a lo mejor les estamos ministrando, nos intimidan con alguna frase, con alguna cosa y nosotros quedamos mal parados y no podemos recobrarnos porque nos viene una depresión, una desolación, una confusión por ese espíritu de intimidación. No permitas, amado, amada, que seas movido o removido de tu lugar de autoridad, de tu posición espiritual que Dios te ha dado y en el cual tenés que fluir y tengo que fluir yo también. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar pronto y espero que esta perlita bíblica te haya sido de gran bendición y que nunca te dejes intimidar y no pierdas por nada tu posición de autoridad. Dios te bendiga.